Bien, regresamos a Foro 13 y ahora contamos con la presencia grata y un poco más divina que nuestro invitado anterior, hablando de temas de país. Ahora nos acompaña don Gerardo Valladares, encargado de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también don Germán Laboriel, quien es líder eclesiástico de esta iglesia. Vamos a hablar un poco de cómo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es conocida como la Iglesia Mormona, originó en Honduras, y lógicamente ahora que han construido un precioso templo aquí en la zona sur de la ciudad capital, y esto que va a representar para la Iglesia Mormona en el país y también para el país en términos generales. Bienvenido, don Gerardo, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar aquí. Don Germán, gracias por acompañarnos también. Gracias, muy amable. Los orígenes de la iglesia, ¿cómo se origina la iglesia mormona en Honduras? Quiero contarle que mi abuelo fue mormón, fíjese. Mi abuelo fue mormón. Hace mucho ya falleció, pero sí fue mormón. Bueno, la iglesia, la historia de la iglesia inicia en 1952. Cuando el elder Spencer W. Kimball visitó Honduras y solicitó el permiso al presidente Juan Manuel Gálvez para poder operar en la iglesia. Y fue en 1953 que se organizó la primera congregación aquí en Tegucigalpa, y 2 años después se abrió una en San Pedro Sula. Así fue como dio inicio, con una persona se inició, ¿verdad? Un miembro que recibió el primer libro de Mormón, y ahora pues contamos con más de 153,000 miembros de la iglesia. Eso es lo que aglutina ahora la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, don Germán Laboriel. Sí, más de 150,000. Sí, tenemos 150,000 de miembros que felizmente pues asisten a nuestra iglesia, nuestra membresía ha crecido. Realmente sentimos un gozo de saber de que muchos hermanos están encontrando esa paz, esa inspiración que realmente necesitamos en un mundo de tantas atribulaciones y tantas pruebas, que solo escuchamos noticias desagradables. Ahora sí, tenemos un lugar en el cual podemos refugiarnos como familia, ¿verdad?, para encontrar esa paz, que solo Jesucristo la promete, ¿verdad? Así, yo creo que justamente antes de que ustedes vinieran hablábamos de la violencia en el país, la inseguridad. Yo creo que una de las maneras de combatir ese flagelo es acercándose un poco a los valores de Dios. Creo que es un papel importante que juega la iglesia, no solamente la iglesia mormona, sino que todas las iglesias en el país, don Gerardo. Así es, y a través de los valores, los principios que el Evangelio de Jesucristo nos enseña, podemos encontrar la verdadera armonía. La familia es el centro de toda sociedad, y una familia que tiene en su vida el Evangelio de Jesucristo percibe paz y puede solucionar de una manera más inteligente cualquier problema que se le pueda presentar. Bueno, hoy los hemos invitado para hablar un poco de este nuevo símbolo que habrá ahora en la capital y en el país, como es ese precioso templo que se ha construido de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No hay quien no haya pasado por ahí, quien no haya visto con admiración esa preciosa obra arquitectónica, pero ¿qué trasciende más allá de la belleza que podemos ver con los ojos en esa obra, don Germán Laboriel? Mire, señor Valdana, realmente aparte de la belleza, hablando de la estructura física y sus alrededores, que los adornan lindos jardines que complementan la manzana del templo de Tegucigalpa. Realmente lo más importante es el interior, ¿verdad? Realmente sí, es donde nosotros hacemos promesas y compromisos más elevados todavía con nuestro Señor, y para nosotros es un lugar más sagrado sobre la tierra, en el cual para nosotros es la casa del Señor. Entonces, aparte de la parte arquitectónica, que es hermosa y ustedes lo han apreciado, y en el cual está en un monte bien elevado, como dicen las escrituras, sí, ¿verdad?, en el cual es una luz, ¿verdad?, una luz
de paz y tranquilidad para todos, ¿verdad? Por eso tenemos las casas abiertas para todo el público, para que puedan disfrutar, ¿verdad? Y que puedan sentir una paz. A usted, licenciado Aldana, también igualmente le extendemos esa invitación para que usted pueda experimentar realmente lo hermoso que es el templo y la paz que se encuentra ahí en ese lugar. Estamos viendo algunas imágenes del interior del templo en este momento. Adentro del templo, ¿qué es lo que uno puede encontrar, don Gerardo Valladares? ¿Qué es lo que... Ahorita hay puertas abiertas para todo el pueblo que quiera visitarlo en este momento. Más adelante ya no va a ser así, ¿verdad? Sí, vamos a estar abiertos hasta el 2 de marzo. Ya quedan pocos días. Y ya quedan pocos días. Es la oportunidad para que toda la comunidad pueda ir y percibir, ver qué es lo que hay en el interior. Porque como usted dice, una vez que el templo sea dedicado, únicamente los miembros de la iglesia podrán asistir a él. Y en el interior es diferente, ¿verdad? Hay varias salas donde podrán admirar una exquisitez que, como nosotros pensamos, para el Señor siempre lo mejor, ¿verdad? Han sido elaboradas de una manera maravillosa por artesanos hondureños. La madera es de Honduras y en su interior van a encontrar cosas que identifican al país. Por ejemplo, la orquídea, ¿verdad? Está en su interior, y algunas cosas relacionadas con nuestra cultura. Los paisajes son de nuestro país, y realmente es algo que ofrendamos al Señor, ¿verdad? En agradecimiento a todas sus bendiciones. Ahí en el interior todo es sumamente hermoso, pero como decía el Elder Laboriel, lo más importante es lo que se percibe, y queremos que todos los que quieran llegar, y invitamos a toda la comunidad para que vayan y perciban, ¿verdad?, lo que el Espíritu del Señor desea que nosotros sintamos. ¿Nos puede contar un poco de las salas que hay en lo interno, don Gerardo Laboriel? Mire, licenciado Aldana, en el interior, en el cual son salas de instrucciones, en el cual se los mostramos también al público para que puedan observar cuáles los pasos y los procesos, en el cual para nosotros es un simbolismo de todo lo que tenemos que pasar en esta tierra, de probación, y en el cual es preparación para nosotros para poder llegar a su presencia, para llegar a lograr la exaltación y llegar a estar en su presencia. Entonces es un proceso. Entonces las salas, cuando invitamos al público para que lo haga, hay algunos guías de recorridos que le van explicando a cada uno de los visitantes qué significa esas salas para nosotros. Entonces, realmente es algo hermoso. Las personas que no son de nuestra fe, al salir hacen sus comentarios y expresan la experiencia de haber entrado a la casa del Señor, y expresan un lugar muy especial. Y ellos mismos lo testifican, ¿verdad?, que pueden sentir que es un lugar en el cual transmite paz, tranquilidad, y lo repito mucho esa palabra de paz, porque realmente eso es lo que sentimos. Sí. Estamos invitados nosotros a ir. Yo profeso la fe católica, pero realmente este templo es inspirador para el país. Creo yo que son cosas importantes, más allá de la obra en sí, sino de lo que representa en su interior. Me comentaba Jorge Romero, es hermano de nuestro productor y director general, César Romero, que es miembro de su iglesia, nos comentaba y nos hablaba con mucho entusiasmo, con mucha alegría, de la sala de sellamiento, si no mal recuerdo que se llama, que es para las parejas sellar su matrimonio, y nos hablaba del simbolismo de un espejo que se ve hasta el infinito. ¿Qué nos puede comentar de eso? Que a mí me dejó muy impactado ese relato, porque cuando uno se casa para toda la vida, y él me trató de explicar, cuando se mira el espejo hacia el infinito, es eso, es el reflejo de verse toda la vida. Así es. Para nosotros, cuando llegamos a la sala de sellamiento, realmente es bien impactante, especialmente para las parejas, para los matrimonios, porque es ahí donde hacemos convenios, ¿verdad? Así como el Señor le dio la autoridad a Pedro, a que todo lo que atara en la tierra sería atado en los cielos. Y es una promesa que está ahí, y se va a cumplir si nosotros hacemos buenas obras, y tratamos de ser un buen padre, un buen esposo, y que seamos ejemplos para los demás.
Entonces es un lugar en el cual conmueve mucho a las parejas. Si pueden ver en el interior unos espejos que lo que refleja es toda una eternidad, y ese es el proceso. Por eso le digo yo que es bueno que lo visiten para que puedan experimentar ustedes mismos. Hasta el 2 de marzo va a estar, y ya después del 2 de marzo ya no van a tener la oportunidad las personas que no son miembros a entrar a la casa del Señor. Solo el que es miembro podrá entrar después de ser dedicado. del 2 de sí. marzo. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre un templo y una capilla? ¿Hay alguna diferencia? Porque no solamente es el nombre, o realmente hay alguna diferencia en su contenido. Bien, en las Escrituras nosotros encontramos la respuesta a esto. Jesucristo visitaba las sinagogas, donde se predicaba, se leía las Escrituras y donde recibían instrucción también. Actualmente la equivalencia a las sinagogas son las capillas, que es lo que teníamos nosotros antes de construir el templo. El templo, que fue el lugar donde Jesucristo visitaba desde niño, recuerda que se le perdió a María y a José, se le perdió y lo fueron a encontrar hablando con los eruditos en el templo. Desde niño él visitaba el templo. Cuando estaba con sus apóstoles y vieron la ofrenda de la viuda, estaban dentro del templo. Y también cuando sacó a los mercaderes del templo, ¿verdad? Porque sí, dijo, la casa de mi padre, casa de orden es. Esas escenas nos hacen ver la importancia que tenía para Jesucristo el templo. En la actualidad nosotros también tenemos capillas y ahora tenemos el templo en Honduras. Incluso en el complejo del templo hay una capilla donde nos reuniremos dominicalmente y tendremos actividades entre semana. Pero el templo está separado, porque en el templo lo que hacemos son ordenanzas sagradas, ¿verdad? Así que hay una diferencia bien marcada entre una capilla y un templo. A la capilla podemos entrar todos los que querramos, pero al templo solo aquellos que van a hacer ordenanzas. Y algo, licenciado, reforzando lo que dice el hermano Valladares, ustedes pueden apreciar, ¿verdad? En cada de los sectores, las capillas están ubicadas en las zonas adyacentes donde están congregados la mayoría de los miembros. Entonces usted puede apreciar, ¿verdad? Las estructuras de las capillas nuestras son bien notables, sí, ¿verdad? Por su arquitectura, y el templo es algo muy diferente, ¿verdad? Muy diferente, en el cual nosotros nos preparamos, y como decía el apóstol Pablo, se santificaban y se preparaban y se purificaban para poder entrar a la casa del Señor, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, y como lo mencionó él, dentro de la manzana del templo de Tegucigalpa hay adyacente una capilla para las reuniones dominicales, ¿verdad? El templo los domingos no se abre, está cerrado. ¿El domingo está cerrado? Sí, está cerrado, solo está de lunes a sábado. Cuando se habla de dedicación del templo, ¿qué significa esto para los que no conocemos esos términos? Ese es el momento en que ofrecemos al Señor la obra que se ha construido, y es el momento en que ya se va a dedicar exclusivamente para lo que ha sido construido, que es realizar las ordenanzas del Evangelio dentro de él. ¿Qué motivó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días a construir ese templo en Honduras? La membresía. Buscar otro país, ¿por qué en Honduras? ¿Cuál fue la decisión? Bueno, la membresía de nuestro país ha incrementado. Cada día era la demanda de poder tener un templo por las frecuentes excursiones que hacíamos a los templos más próximos que teníamos nosotros, que era Guatemala, y recientemente, hace un año, en la ciudad de San Salvador. Los miembros estaban acudiendo a estos templos y se vio la necesidad, ¿verdad?, también de tener un templo en Tegucigalpa por la demanda de los miembros, y también para que los santos, después de haber tenido un esfuerzo y un sacrificio, también tendrían la bendición de tener un templo en su propio país. Y eso es lo que hemos tenido ahora, la bendición de tener un templo en nuestro propio país, ¿verdad?, por el crecimiento de nuestra membresía aquí en Honduras. Solo hay 141 templos en el mundo. En Centroamérica tenemos en Panamá, tenemos en Costa Rica, hay uno en El Salvador, y 2 templos en el país de Guatemala, uno en la capital de Ciudad Guatemala y otro en Quetzaltenango. Y ahora tenemos la bendición de tener un templo en Honduras. Al inicio
cuando los primeros días de la iglesia, los miembros tenían que viajar hasta Arizona. Sí, sí nos contaba. Era un viaje de casi una semana. Sí, en bus. Y era un sacrificio muy grande. Posteriormente se construyó el de la Ciudad de México, ya un poquito más cerca, y luego el de la Ciudad de Guatemala, al que estuvimos asistiendo por 27 años, viajando de las diversas localidades del país hasta Guatemala. Viajes a veces de 14 horas, más de 14 horas, con todas las dificultades del clima, el tráfico y todo lo demás. Pero aún así, los santos en Honduras mostraban su fidelidad, a pesar de tal vez la incomodidad del viaje, los gastos financieros, en ir y cumplir con el Señor a realizar las ordenanzas. Y el Señor, porque eso quien lo decide el Señor, decidió pues bendecirnos con un templo en nuestro país. Como le decía, solo hay 141, sí. Y Honduras ya es uno de los países bendecidos con tener un templo. Y esa bendición que recibe el país en torno a la fe, por ejemplo, ¿cómo puede tener un impacto esta obra majestuosa en el fortalecimiento también de la fe, del espíritu de las personas que de repente hoy no profesan su misma fe, su misma religión, pero cómo podrá esto acercarlos a un camino más correcto, cercano a Dios, en cualquier instancia que sea? Es bonito encontrarse gente evangélica, gente católica, gente que profese cualquier fe que lo acerque a una vida más íntima con Dios. ¿Cómo esto puede ayudar, cree usted, don Gerardo Laboriel, a acercar a la ciudadanía de Honduras, que está tan carente de valores en este momento, a una relación más íntima con Dios en su fe mormona? En esta Casa Abierta hemos visto el compartir las experiencias de varias religiones. Han pasado por la Casa del Señor en el Templo de Tegucigalpa musulmanes, han pasado de otra fe religiosa, ¿verdad? Igual que católicos, monjas, padres, sacerdotes, han sido testigos de pasar ese lugar en el cual eso pueden dar fe, que es un lugar de tranquilidad en el cual va a aumentar la fe sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí está fortaleciendo mucho, ¿verdad? Y es un lugar que ustedes, de que llega a todo el lugar, ya pueden sentir la tranquilidad y sí va a edificar espiritualmente a las personas que acuden al Santo Templo, especialmente a aquellos que no conocen nuestra fe, ¿verdad? Que puedan conocerla, igualmente los que no son de nuestra fe también son invitados. Sí, bueno, ya para ir cerrando esta participación, le agradezco mucho que han dispensado parte de su tiempo para venir a hablar de esta obra, que sin duda uno que tenía la posibilidad de ir pasando por ahí mientras cuando apenas comenzaba, y qué es lo que va a hacer este lugar, qué es lo que se va a construir aquí, después construir el templo. Mucha gente ha cuestionado el hecho de la autenticidad, que es caro, que es grande para un país tan pobre. Dice, alguna gente lo ha dicho, y imagino que se lo ha comentado de repente también a ustedes mismos. ¿Qué les pueden decir a ustedes, esas personas que siempre son escépticas al ver algo tan bonito en el país? Bueno, Honduras es un país de gente noble, es un país bello. Los hondureños siempre anhelamos la paz y anhelamos las bendiciones del Señor. No podíamos como hondureños ofrecerle algo menos al Señor, porque para el Señor, como siempre, lo mejor. Yo creo que en el corazón de todos los hondureños esa es nuestra expectativa, ofrecer al Señor lo mejor de nosotros y lo mejor que podamos dar. Y ese es un símbolo de las cosas buenas que los hondureños podemos ofrecer a nuestro Creador. Don Germán, un mensaje, una invitación, ratificar la invitación al pueblo hondureño que visite estos pocos días que quedan ya para ir a conocer, que es una experiencia no tanto visual, sino que es una experiencia espiritual, que al final, cuando la gente salga ahí, me encontré la pasada conversando aquí mismo en el canal con un amigo que profesa es budista, y me dice que al salir del templo, me dijo, yo sentí una situación diferente, que la gente vaya a hacer una visita no tanto visual, sino no solo a ver, sino que a llevarse con el espíritu. Yo creo que algo de las primeras impresiones cuando llegan las personas, más que todo llegan por curiosidad. Sí.
y empiezan a sentir un asombro por la arquitectura y la majestuosidad del templo, pero cuando empiezan a hacer su recorrido, al salir ellos salen con otra impresión. Y es por eso que nosotros no queremos que nadie de la ciudad de Tegucigalpa y del interior deje de asistir y que pueda experimentar eso que hemos comentado durante esta breve entrevista. Realmente invitamos a todos los del interior del país y el de la capital que no dejen de pasar esta oportunidad espiritual. Pero que aparte, como decía alguien, mire, me dice, me parece cuando voy a, esto es como dijo un periodista, esto es como algo, como cultura, ¿va? Pero después de cultura podemos ver que hay otro proceso, otra experiencia, que es la parte espiritual, ¿verdad? ¿Cómo cuánta gente ha visitado en estos días que ha estado abierto al público? Más de 50.000 personas han pasado por ahí en estos primeros días y esperamos que eso se va a incrementar, esperamos que lleguen más de 150.000 a 200.000 personas al finalizar la casa abierta. Que es justamente... El 2 de marzo. 2 de marzo. Sí. 2 de marzo, que queda pocos días. Los horarios están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el día lunes. Martes, miércoles, jueves y viernes y sábado está abierto de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que hoy, por ejemplo, que es viernes, está abierto hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche para que las personas que por trabajo no pueden en el transcurso del día, nos puedan visitar también a la hora de salir. Alguien que, por ejemplo, tenga la curiosidad de ir y tenga pena, que no sabe cómo va a llegar, dónde se va a estacionar, quién lo va a recibir, cómo lo va a atender, cómo es el momento de llegar ahí, para alguien que común y corriente quiera ir a... No se tienen que preocupar, hay suficiente parqueo, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es llegar, les van a indicar dónde estacionarse, luego van a entrar, en la recepción los van a recibir muy amablemente, les van a dar una breve introducción, hay un video para que conozcan un poquito de qué es lo que van a ver, y luego hay guías de recorrido que los llevan al templo y les van mostrando sala por sala, indicándoles qué es lo que simboliza cada una de las partes del recorrido. ¿El recorrido cuánto dura más o menos? El recorrido anda desde el inicio, ¿verdad? Que se le da una introducción, anda por 25 minutos a media hora. Sí. Ese es el proceso. ¿El recorrido, cuántas salas son en total las que se recorren en este recorrido? Es que son varios, como son de 2 plantas, ¿verdad? Son de 2 plantas, usted pasa varias salas y en el cual son 3 a 4 o 5 salas que tienen que pasar, ¿verdad? Sí. Bien. Y el único día que está cerrado es el día domingo. El domingo, ¿cómo es? De ahí todos los días de la semana podemos recibirlos muy amablemente. Bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No sé si quieren dar algún mensaje final espiritual o una invitación al pueblo hondureño, y estoy seguro que los miembros de su iglesia, que son muy disciplinados, estarán viendo ese programa también esta mañana. Sí, licenciado Aldana, en primer lugar queremos agradecerle por habernos dado este espacio en el cual nosotros podamos hacer una invitación abierta al público para que puedan acudir. Realmente nosotros esperamos de que todos puedan hacerlo y que puedan... varias personas que lo han hecho han compartido su testimonio y su experiencia. Entonces que no se queden con ese entusiasmo, sino que también puedan presenciarlo. Sí, está bien. Don Gerardo. Como siempre, muy agradecido por la oportunidad de dirigirnos a todos nuestros hermanos hondureños. Y no queremos que ninguno de ellos se prive de la oportunidad de visitar la casa del Señor y de tener una experiencia espiritual inolvidable. Así que les esperamos con los brazos abiertos. Bien, invitar a todos los hondureños, miembros o no, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que visiten este precioso templo, el templo de Tegucigalpa, que tenemos esta carpeta, vamos a dar lectura a todo este contenido que sin duda es muy interesante, para fortalecer también, conocer más de la fe de otras religiones, que es importante. Sí. Que nos acerquemos cada día más a una vida íntima con Dios, que es lo que le hace falta mucho a nuestro país. Así que ya nos han hecho la invitación esta mañana don Gerardo Valladares, encargado de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días, y también el líder eclesiástico de esta iglesia, don Germán Laboriel, para que todos podamos asistir estos últimos días que quedan hasta el 2 de marzo a conocer este precioso templo. Y yo los invitaría como hondureño, como ciudadano, como una persona que también cree en Dios,
a que vayamos, a que conozcamos esta experiencia desde una óptica espiritual, que no vayamos solamente, está bien con la curiosidad del inicio, Sí. pero que tratemos de salir de ahí con una reflexión espiritual fuerte para que crezcan los valores en los hondureños. Muchas gracias por Muy bien, gracias, acompañarnos licenciado. esta mañana. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Hasta el lunes. Gracias. Bien, regresamos a Foro 13 y ahora contamos con la presencia grata y un poco más divina que nuestro invitado anterior, hablando de temas de país. Ahora nos acompaña don Gerardo Valladares, encargado de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también don Germán Laboriel, quien es líder eclesiástico de esta iglesia. Vamos a hablar un poco de cómo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es conocida como la Iglesia Mormona, originó en Honduras, y lógicamente ahora que han construido un precioso templo aquí en la zona sur de la ciudad capital, y esto que va a representar para la Iglesia Mormona en el país y también para el país en términos generales. Bienvenido, don Gerardo, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar aquí. Don Germán, gracias por acompañarnos también. Gracias, muy amable. Los orígenes de la iglesia, ¿cómo se origina la iglesia mormona en Honduras? Quiero contarle que mi abuelo fue mormón, fíjese. Mi abuelo fue mormón. Hace mucho ya falleció, pero sí fue mormón. Bueno, la iglesia, la historia de la iglesia inicia en 1952. Cuando el elder Spencer W. Kimball visitó Honduras y solicitó el permiso al presidente Juan Manuel Gálvez para poder operar en la iglesia. Y fue en 1953 que se organizó la primera congregación aquí en Tegucigalpa, y 2 años después se abrió una en San Pedro Sula. Así fue como dio inicio, con una persona se inició, ¿verdad? Un miembro que recibió el primer libro de Mormón, y ahora pues contamos con más de 153,000 miembros de la iglesia. Eso es lo que aglutina ahora la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, don Germán Laboriel. Sí, más de 150,000. Sí, tenemos 150,000 de miembros que felizmente pues asisten a nuestra iglesia, nuestra membresía ha crecido. Realmente sentimos un gozo de saber de que muchos hermanos están encontrando esa paz, esa inspiración que realmente necesitamos en un mundo de tantas atribulaciones y tantas pruebas, que solo escuchamos noticias desagradables. Ahora sí, tenemos un lugar en el cual podemos refugiarnos como familia, ¿verdad?, para encontrar esa paz, que solo Jesucristo la promete, ¿verdad? Así, yo creo que justamente antes de que ustedes vinieran hablábamos de la violencia en el país, la inseguridad. Yo creo que una de las maneras de combatir ese flagelo es acercándose un poco a los valores de Dios. Yo creo que es un papel importante que juega la iglesia, no solamente la iglesia mormona, sino que todas las iglesias en el país, don Gerardo. Así es, y a través de los valores, los principios que el Evangelio de Jesucristo nos enseña, podemos encontrar la verdadera armonía. La familia es el centro de toda sociedad, y una familia que tiene en su vida el Evangelio de Jesucristo percibe paz y puede solucionar de una manera más inteligente cualquier problema que se le pueda presentar. Bueno, hoy los hemos invitado para hablar un poco de este nuevo símbolo que habrá ahora en la capital y en el país, como es ese precioso templo que se ha construido de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No hay quien no haya pasado por ahí, quien no haya visto con admiración esa preciosa obra arquitectónica, pero ¿qué trasciende más allá de la belleza que podemos ver con los ojos en esa obra, don Germán Laboriel? Mire, señor Valdana, realmente aparte de la belleza, hablando la estructura física y sus alrededores, que los adornan lindos jardines que complementan la manzana del templo de Tegucigalpa. Realmente lo más importante es el interior, ¿verdad? Realmente sí, es donde nosotros hacemos
promesas y compromisos más elevados todavía con nuestro Señor. Y para nosotros es un lugar más sagrado sobre la tierra, en el cual para nosotros es la casa del Señor. Entonces, aparte de la parte arquitectónica, que es hermosa, y ustedes lo han apreciado, y en el cual está en un monte bien elevado, como dicen las escrituras, sí, ¿verdad? En el cual es una luz, ¿verdad? Una luz de paz y tranquilidad para todos, ¿verdad? Por eso tenemos las casas abiertas para todo el público, para que puedan disfrutar, ¿verdad? Y que puedan sentir una paz. A usted, licenciado Aldana, también igualmente le extendemos esa invitación para que usted pueda experimentar realmente lo hermoso que es el templo y la paz que se encuentra ahí en ese lugar. Estamos viendo algunas imágenes del interior del templo en este momento. Adentro del templo, ¿qué es lo que uno puede encontrar, don Gerardo Valladares? ¿Qué es lo que... Ahorita hay puertas abiertas para todo el pueblo que quiera visitarlo en este momento. Ahorita, más adelante ya no va a ser así, ¿verdad? Sí, vamos a estar abiertos hasta el 2 de marzo. Ya quedan pocos días. Y ya quedan pocos días. Es la oportunidad para que toda la comunidad pueda ir y percibir, ver qué es lo que hay en el interior. Porque como usted dice, una vez que el templo sea dedicado, únicamente los miembros de la iglesia podrán asistir a él. Y en el interior es diferente, ¿verdad? Hay varias salas donde podrán admirar una exquisitez que, como nosotros pensamos, para el Señor siempre lo mejor, ¿verdad? Han sido elaboradas de una manera maravillosa por artesanos hondureños. La madera es de Honduras, y en su interior van a encontrar cosas que identifican al país. Por ejemplo, la orquídea, ¿verdad? Está en su interior, y algunas cosas relacionadas con nuestra cultura. Los paisajes son de nuestro país, y realmente es algo que ofrendamos al Señor, ¿verdad? En agradecimiento a todas sus bendiciones. Ahí en el interior todo es sumamente hermoso, pero como decía el Elder Laboriel, lo más importante es lo que se percibe, y queremos que todos los que quieran llegar, y invitamos a toda la comunidad para que vayan y perciban, ¿verdad?, lo que el Espíritu del Señor desea que nosotros sintamos. ¿Nos puede contar un poco de las salas que hay en lo interno, don Gerardo Laboriel? Mire, licenciado Aldana, en el interior, en el cual son salas de instrucciones, en el cual se los mostramos también al público para que puedan observar cuáles los pasos y los procesos, en el cual para nosotros es un simbolismo de todo lo que tenemos que pasar en esta tierra, de probación, y en el cual es preparación para nosotros para poder llegar a su presencia, para llegar a lograr la exaltación y llegar a estar en su presencia. Entonces es un proceso. Entonces las salas, cuando invitamos al público para que lo haga, hay algunos guías de recorridos que le van explicando a cada uno de los visitantes qué significa esas salas para nosotros. Entonces, realmente es algo hermoso. Las personas que no son de nuestra fe, al salir hacen sus comentarios y expresan la experiencia de haber entrado a la casa del Señor, y expresan un lugar muy especial. Y ellos mismos lo testifican, ¿verdad?, que pueden sentir que es un lugar en el cual transmite paz, tranquilidad, y lo repito mucho esa palabra de paz, porque realmente eso es lo que sentimos. Sí. Estamos invitados nosotros a ir. Yo profeso la fe católica, pero realmente este templo es inspirador para el país. Creo yo que son cosas importantes, más allá de la obra en sí, sino de lo que representa en su interior. Me comentaba Jorge Romero, es hermano de nuestro productor y director general, César Romero, que es miembro de su iglesia, nos comentaba y nos hablaba con mucho entusiasmo, con mucha alegría, de la sala de sellamiento, si no mal recuerdo que se llama, que es para las parejas sellar su matrimonio, y nos hablaba del simbolismo de un espejo que se ve hasta el infinito. ¿Qué nos puede comentar de eso? Que a mí me dejó muy impactado ese relato, porque cuando uno se casa para toda la vida, y él me trató de explicar, cuando se mira en el espejo hacia el infinito, es eso, es el reflejo de verse toda la vida.
Así es, para nosotros cuando llegamos a la sala de sellamiento realmente es bien impactante, especialmente para las parejas, para los matrimonios, porque es ahí donde hacemos convenios, ¿verdad? Así como el Señor le dio la autoridad a Pedro, a que todo lo que atara en la tierra sería atado en los cielos. Y es una promesa que está ahí y se va a cumplir si nosotros hacemos buenas obras y tratamos de ser un buen padre, un buen esposo y que seamos ejemplos para los demás. Entonces es un lugar en el cual conmueve mucho a las parejas. Y pueden ver en el interior unos espejos que lo que refleja es toda una eternidad. Y ese es el proceso. Por eso le digo yo que es bueno que lo visiten para que puedan experimentar ustedes mismos. Hasta el 2 de marzo va a estar y ya después del 2 de marzo ya no van a tener la oportunidad las personas que no son miembros a entrar a la casa del Señor. Solo el que es miembro podrá entrar después de ser dedicado. Del 2 de marzo. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre un templo y una capilla? ¿Hay alguna diferencia? Porque no solamente es el nombre, o realmente hay alguna diferencia en su contenido. Bien, en las Escrituras nosotros encontramos la respuesta a esto. Jesucristo visitaba las sinagogas, donde se predicaba, se leía las Escrituras y donde recibían instrucción también. Actualmente, la equivalencia a la sinagoga son las capillas, que es lo que teníamos nosotros antes de construir el templo. El templo, que fue el lugar donde Jesucristo visitaba desde niño, recuerda que se le perdió a María y a José, se le perdió y lo fueron a encontrar hablando con los eruditos en el templo. Desde niño él visitaba el templo. Cuando estaba con sus apóstoles, y vieron la ofrenda de la viuda, estaban dentro del templo. Y también cuando sacó a los mercaderes del templo, ¿verdad? Porque sí, dijo la casa de mi padre, casa de orden es. Esas escenas nos hacen ver la importancia que tenía para Jesucristo el templo. En la actualidad nosotros también tenemos capillas y ahora tenemos el templo en Honduras. Incluso en el complejo del templo hay una capilla donde nos reuniremos dominicalmente y tendremos actividades entre semana. Pero el templo está separado, porque en el templo lo que hacemos son ordenanzas sagradas, ¿verdad? Así que hay una diferencia bien marcada entre una capilla y un templo. A la capilla podemos entrar todos los que querramos, pero al templo solo aquellos que van a hacer ordenanzas. Y algo, licenciado, reforzando lo que dice el hermano Valladares, ustedes pueden apreciar, ¿verdad? En cada de los sectores, las capillas están ubicadas en las zonas adyacentes donde están congregados la mayoría de los miembros. Entonces usted puede apreciar, ¿verdad? Las estructuras de las capillas nuestras son bien notables, sí, ¿verdad? Por su arquitectura y el templo es algo muy diferente, ¿verdad? Muy diferente, en el cual nosotros nos preparamos y, como decía el apóstol Pablo, se santificaban y se preparaban y se purificaban para poder entrar a la casa del Señor, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, y como lo mencionó él, dentro de la manzana del templo de Tegucigalpa hay adyacente una capilla para las reuniones dominicales, ¿verdad? El templo los domingos no se abre, está cerrado. ¿El domingo está cerrado? Sí, está cerrado, solo está de lunes a sábado. Cuando se habla de dedicación del templo, ¿qué significa esto para los que no conocemos esos términos? Ese es el momento en que ofrecemos al Señor la obra que se ha construido. Y es el momento en que ya se va a dedicar exclusivamente para lo que ha sido construido, que es realizar las ordenanzas del Evangelio dentro de él. ¿Qué motivó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días a construir ese templo en Honduras? La membresía. Buscar otro país, ¿por qué en Honduras? ¿Cuál fue la decisión? Bueno, la membresía de nuestro país ha incrementado. Cada día era la demanda de poder tener un templo por las frecuentes excursiones que hacíamos a los templos más próximos que teníamos nosotros, que era Guatemala, y recientemente, hace un año, en la ciudad de San Salvador. Los miembros estaban acudiendo a estos templos y se vio la necesidad, ¿verdad?, también de tener un templo en Tegucigalpa por la demanda de los miembros, y también para que los santos, después de haber tenido un esfuerzo y un sacrificio, también tendrían la bendición de tener un templo en su propio país. Y eso es lo que hemos tenido ahora, la bendición de tener un templo en nuestro propio país, ¿verdad?, por el crecimiento de nuestra membresía aquí en Honduras.
Solo hay 141 templos en el mundo. En Centroamérica tenemos en Panamá, tenemos en Costa Rica, hay uno en El Salvador, y 2 templos en el país de Guatemala, uno en la capital de Ciudad Guatemala y otro en Quetzaltenango. Y ahora tenemos la bendición de tener un templo en Honduras. Al inicio, cuando los primeros días de la iglesia, los miembros tenían que viajar hasta Arizona. Era un viaje de casi una semana. Sí, en bus. Y era un sacrificio muy grande. Posteriormente se construyó el de la Ciudad de México, ya un poquito más cerca, y luego el de la Ciudad de Guatemala, al que estuvimos asistiendo por 27 años, viajando de las diversas localidades del país hasta Guatemala. Viajes a veces de 14 horas, más de 14 horas, con todas las dificultades del clima, el tráfico y todo lo demás. Pero aún así, los santos en Honduras mostraban su fidelidad, a pesar de tal vez la incomodidad del viaje, los gastos financieros, en ir y cumplir con el Señor a realizar las ordenanzas. Y el Señor, porque eso quien lo decide el Señor, decidió pues bendecirnos con un templo en nuestro país. Como le decía, solo hay 141, sí. Y Honduras ya es uno de los países bendecidos con tener un templo. Y esa bendición que recibe el país en torno a la fe, por ejemplo, ¿cómo puede tener un impacto esta obra majestuosa en el fortalecimiento también de la fe, del espíritu de las personas que de repente hoy no profesan su misma fe, su misma religión, pero cómo podrá esto acercarlos a un camino más correcto, cercano a Dios, en cualquier instancia que sea? Es bonito encontrarse gente evangélica, gente católica, gente que profese cualquier fe que lo acerque a una vida más íntima con Dios. ¿Cómo esto puede ayudar, cree usted, don Gerardo Laboriel, a acercar a la ciudadanía de Honduras, que está tan carente de valores en este momento, a una relación más íntima con Dios en su fe mormona? En esta Casa Abierta hemos visto el compartir las experiencias de varias religiones. Han pasado por la Casa del Señor en el Templo de Taucigalpa musulmanes, han pasado de otra fe religiosa, ¿verdad? Igual que católicos, monjas, padres, sacerdotes, han sido testigos de pasar ese lugar en el cual eso pueden dar fe, que es un lugar de tranquilidad en el cual va a aumentar la fe sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí está fortaleciendo mucho, ¿verdad? Y es un lugar que ustedes, de que llega a todo el lugar, ya pueden sentir la tranquilidad y sí va a edificar espiritualmente a las personas que acuden al Santo Templo, especialmente a aquellos que no conocen nuestra fe, ¿verdad? Que puedan conocerla. Igualmente los que no son de nuestra fe también son invitados. Sí, bueno, ya para ir cerrando esta participación, le agradezco mucho que han dispensado parte de su tiempo para venir a hablar de esta obra, que sin duda uno que tiene la posibilidad de ir pasando por ahí mientras cuando apenas comenzaba, y qué es lo que va a hacer este lugar, qué es lo que se va a construir aquí, está construyendo el templo. Mucha gente ha cuestionado el hecho de la autenticidad, que es caro, que es grande para un país tan pobre. Dice, alguna gente lo ha dicho, y imagino que se lo ha comentado de repente también a ustedes mismos. ¿Qué les pueden decir a ustedes, esas personas que siempre son escépticas al ver algo tan bonito en el país? Bueno, Honduras es un país de gente noble, es un país bello. Los hondureños siempre anhelamos la paz y anhelamos las bendiciones del Señor. No podíamos como hondureños ofrecerle algo menos al Señor, porque para el Señor, como siempre, lo mejor. Yo creo que en el corazón de todos los hondureños, esa es nuestra expectativa, ofrecer al Señor lo mejor de nosotros y lo mejor que podamos dar. Y ese es un símbolo de las cosas buenas que los hondureños podemos ofrecer a nuestro Creador. Don Germán, un mensaje, una invitación, ratificar la invitación al pueblo hondureño que visite estos pocos días que quedan ya para ir a conocer, que es una experiencia no tanto visual, sino que es una experiencia espiritual, que al final, cuando la gente salga ahí, me encontré la pasada conversando aquí mismo en el canal
con un amigo que profesa es budista, y me dice que al salir del templo, me dijo, yo sentí una situación diferente, que la gente vaya a hacer una visita no tanto visual, sino no solo a ver, sino que a llevársela con el espíritu. Yo creo que algo de las primeras impresiones cuando llegan las personas, más que todo llegan por curiosidad. Sí. Y empiezan a sentir un asombro por la arquitectura y la majestuosidad del templo, pero cuando empiezan a hacer su recorrido, al salir ellos salen con otra impresión. Y es por eso que nosotros no queremos que nadie de la ciudad de Tegucigalpa y del interior deje de asistir, que pueda experimentar eso que hemos comentado durante esta breve entrevista. Realmente invitamos a todos los del interior del país y el de la capital que no dejen de pasar esta oportunidad espiritual. Pero que aparte, como decía alguien, mire, me dice, me parece cuando voy a, esto es como dijo un periodista, esto es como algo, como cultura, ¿va? Pero después de cultura podemos ver que hay otro proceso, otra experiencia, que es la parte espiritual, ¿verdad? ¿Cómo cuánta gente ha visitado en estos días que ha estado abierto al público? Más de 50.000 personas han pasado por ahí en estos primeros días y esperamos que eso se va a incrementar, esperamos que lleguen más de 150.000 a 200.000 personas al finalizar la casa abierta. Que es justamente... El 2 de marzo. 2 de marzo. Sí. 2 de marzo, que queda pocos días. Los horarios están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el día lunes. Martes, miércoles, jueves y viernes y sábado está abierto de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que hoy, por ejemplo, que es viernes, está abierto hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche para que las personas que por trabajo no pueden en el transcurso del día, nos puedan visitar también a la hora de salir. Alguien que, por ejemplo, tenga la curiosidad de ir y tenga pena, que no sabe cómo va a llegar, dónde se va a estacionar, quién lo va a recibir, cómo lo va a atender, cómo es el momento de llegar ahí, para alguien que como muy corriente quiera ir a... No se tienen que preocupar, hay suficiente parqueo, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es llegar, les van a indicar dónde estacionarse, luego van a entrar, en la recepción los van a recibir muy amablemente, les van a dar una breve introducción, hay un video para que conozcan un poquito de qué es lo que van a ver, y luego hay guías de recorrido que los llevan al templo y les van mostrando sala por sala, indicándoles qué es lo que simboliza cada una de las partes del recorrido. ¿El recorrido cuánto dura más o menos? El recorrido anda desde el inicio, ¿verdad? Que se le da una introducción, anda por 25 minutos a media hora. Sí. Ese es el proceso. ¿El recorrido, cuántas salas son en total las que se recorren en este recorrido? Es que son varios, como son de 2 plantas, ¿verdad? Son de 2 plantas, usted pasa varias salas y en el cual son 3 a 4, 5 salas que tienen que pasar, ¿verdad? Sí. Bien. Y el único día que está cerrado es el día domingo. El domingo, ¿cómo De ahí todos los días de la semana podemos recibirlos muy amablemente. Bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No sé si quieren dar algún mensaje final espiritual o una invitación al pueblo hondureño, y estoy seguro que los miembros de su iglesia, que son muy disciplinados, estarán viendo ese programa también esta mañana. Sí, licenciado Aldana, en primer lugar queremos agradecerle por habernos dado este espacio en el cual nosotros podamos hacer una invitación abierta al público para que puedan acudir. Realmente nosotros esperamos de que todos puedan hacerlo y que puedan, varias personas que lo han hecho han compartido su testimonio y su experiencia. Entonces que no se queden con ese entusiasmo, sino que también puedan presenciarlo. Sí, está bien. Don Gerardo. Como siempre, muy agradecido por la oportunidad de dirigirnos a todos nuestros hermanos hondureños. Y no queremos que ninguno de ellos se prive de la oportunidad de visitar la casa del Señor y de tener una experiencia espiritual inolvidable. Así que les esperamos con los brazos abiertos. Bien, invitar a todos los hondureños, miembros o no, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que visiten este precioso templo, el templo de Tegucigalpa, que tenemos esta carpeta, vamos a dar lectura a todo este contenido que sin duda es muy interesante, para fortalecer también, conocer más de la fe de otras religiones, que es importante. Sí. Que nos acerquemos cada día más a una vida íntima con Dios, que es lo que le hace falta mucho a nuestro país. Así que ya nos han hecho la invitación esta mañana don Gerardo Valladares,
encargado de asuntos públicos de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días, y también el líder eclesiástico de esta iglesia, don Germán Laboriel, para que todos podamos asistir estos últimos días que quedan hasta el 2 de marzo a conocer este precioso templo. Y yo los invitaría, como hondureño, como ciudadano, como una persona que también creo en Dios, a que vayamos, a que conozcamos esta experiencia desde una óptica espiritual, que no vayamos solamente, está bien con la curiosidad del inicio, sí, pero que tratemos de salir de ahí con una reflexión espiritual fuerte para que crezcan los valores en los hondureños. Muchas gracias por Muy bien, gracias, acompañarnos esta mañana. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, que Dios las bendiga.